Siempre me pregunto por qué. Cada vez que una persona famosa ve a BTS por primera vez, su reacción termina volviéndose viral. Algunas personas, al inicio, actúan con indiferencia, diciendo algo como, «Ah, es solo otro grupo común de K-pop». Pero basta con que vean la presentación para que su expresión cambie por completo. Quedan claramente impactados. ¡Wow! Es como si en ese momento se dieran cuenta de que esto no es solo un fandom. Y lo que me hace reflexionar es, ¿esta reacción ocurre únicamente por la música o porque BTS se ha convertido en un tipo de fenómeno social difícil de explicar? Tal vez sea algo de lo que casi no se habla. A veces, lo más interesante son esos primeros segundos, cuando miran antes de tener tiempo de mantener una imagen o una postura. Así que, si estás listo, veamos quiénes quedaron más sorprendidos al ver a BTS por primera vez. Número 5. The Chainsmokers. Recuerdo muy bien ese momento. Publicaron una foto con BTS y tuitearon algo que parecía muy casual. Algo como, «Amamos a estos chicos. Nos vemos este verano en el BTS, música Twitter». The Chainsmokers son una banda enorme, acostumbrada a conocer a todo tipo de artistas detrás del escenario. Así que cuando eligieron escribir algo tan cálido, y BTS todavía estaba en esa etapa de ¿por qué están explotando de repente en todas partes? Eso dejó a muchos músicos occidentales curiosos, y también un poco cautelosos. En ese punto empecé a preguntarme, ¿realmente saben que BTS no es solo un grupo cualquiera, sino una banda de K-pop gigantesca? Porque un simple tweet puede enviar un mensaje claro a los fans. Oigan, están siendo reconocidos. Pensándolo bien, esto no es poca cosa. Esa validación proveniente de otros músicos eleva el estatus de BTS a algo cada vez más difícil de negar. Y, sinceramente, me quedé medio impresionado, medio desconfiado. ¿De verdad se sintieron conmovidos? ¿O quizá también percibieron el poder innegable de la masa del ARMY? Número 4. Chris Martin. Recuerdo esta historia porque fue muy honesta. Chris Martin dijo una vez que, antes de conocer a BTS, estaba un poco nervioso. Y yo nunca había escuchado algo así antes. Puede sonar normal, pero si lo piensas, es Chris Martin, alguien acostumbrado a conocer a grandes músicos de todo el mundo. Ha estado en todo tipo de escenarios, sin importar cuán grandes fueran. Así que cuando dijo que estaba nervioso, pensé de inmediato, ok, aquí hay algo diferente. Sobre todo considerando que viajó hasta Corea, un viaje nada sencillo, y aún así se sintió nervioso antes de conocerlos. A veces, lo que te pone nervioso es darte cuenta de que la reputación de esas personas es realmente enorme. En ese momento, BTS no era solo un grupo de ídolos, sino un fenómeno que hacía que muchos pensaran, tengo que tener cuidado con lo que digo, tengo que ser respetuoso. Aquí me siento confundido. ¿Chris Martin estaba nervioso porque quería hacerlo bien frente a BTS? ¿O porque sintió el aura de algo grande, como olas enormes rodeándolos? Porque si un músico del nivel de Chris Martin se sintió nervioso, entonces el impacto de BTS era gigantesco. Y eso no es algo trivial. Esa confesión de «estoy nervioso», viniendo de alguien tan calmado como él, hace que BTS parezca aún más serio ante los ojos del público. No solo una moda pasajera. Estoy dividido. Admiro su humildad, pero también me parece curioso. ¿Cómo puede un solo grupo poner nerviosas a personas del nivel de Chris Martin? Número 3. Halsey. Me encanta este momento de Halsey. Ella tuiteó después de conocer a BTS. Ok, acabo de conocer a BTS TWT y son lo más genial. Wow. Punto. Simple. Pero justamente eso es lo que me hace creer que fue una reacción genuina. Halsey no era una artista pequeña en ese momento. Ya tenía nombre, ya estaba acostumbrada a encontrarse con celebridades en todas partes. Así que cuando dijo «lo más genial», acompañado de un «wow» tan inocente, imaginé la expresión de alguien que acababa de vivir algo que superó sus expectativas. Conocer a BTS no fue solo «wow», conocí a celebridades, sino sentir su aura. Cuando se presentan y conversan, todo parece ligero, pero al mismo tiempo sólido como equipo. Empecé a preguntarme, ¿se sorprendió porque BTS era realmente tan amable? ¿O porque su energía era diferente a la boy band que ella imaginaba? Mucha gente piensa que los grupos de K-pop son solo bandas locales, pero cuando los conocen en persona, se dan cuenta de inmediato de que no es así. Eso hace que personas que eran indiferentes se vuelvan curiosas. Y, siendo honesto, una parte de mí se mostró desconfiada. ¿Habrá sido este el comienzo de una relación más grande? Pero sí, fue precisamente a partir de esa frase corta que la puerta pareció abrirse. Solo con el wow, se podía sentir que había encontrado algo que no podía explicar con palabras. Así que lo único que salió fue simplemente wow. Número 2. Tyra Banks. Aquí me reí un poco. Parece algo trivial,
Pero si prestas atención al tono, es totalmente Tyra Banks. Subió un video a Instagram con BTS y escribió en la descripción: conocer a BTS es mejor que smazing, jugando con el término smizing, que ha sido parte de su identidad durante mucho tiempo. Lo que me intrigó es que Tyra es alguien que literalmente vive frente a las cámaras. Ella entiende muy bien cómo crear un momento, cómo verse en control. Así que cuando usó esa frase, sonó como algo más que una broma. Fue una pequeña admisión de que el momento de conocer a BTS fue suficiente para impresionarla. Las celebridades acostumbradas a conocer a todo el mundo no suelen hacer elogios personales que se conecten tan fácilmente con su identidad. Pero Tyra comparó conocer a BTS con algo aún más impactante que el smizing. Y aunque ella es una experta en branding y probablemente sabía que ese momento tendría gran repercusión, precisamente por ser inteligente, su elección de mostrarse genuinamente emocionada lo hace sentirse aún más real. Número 1. January Jones. January Jones contó que, detrás del escenario, en diciembre de 2017, realmente no conocía a BTS. No estaba fingiendo no conocerlos. Genuinamente no sabía cuán grandes eran. Entonces dijo: estaba tan nerviosa. Eran muchos. Suena gracioso, pero intenta imaginar la situación. Es un backstage lleno de gente importante, abarrotado, y de repente aparece un grupo con seguridad reforzada, personas reuniéndose alrededor. Una aura diferente. January es una actriz que lleva mucho tiempo en la industria. Debería ser inmune a este tipo de ambiente VIP, pero aún así se puso nerviosa. Y eso fue lo que más me intrigó. Antes incluso de conocer una sola canción, ya se podía sentir que esas personas estaban siendo arrastradas por una gran ola. Y en 2017, BTS estaba justo en una fase de transición, de un grupo de K-pop en ascenso a un nombre que hacía que la industria occidental estuviera atenta y cautelosa. Empecé a sentir que January estaba nerviosa, no porque se sintiera fuera de lugar, sino porque percibió una señal muy fuerte. De repente, todos en esa sala le dieron a BTS un espacio especial. Si es así, eso significa que el fenómeno BTS se siente incluso entre quienes nunca han sido parte de su público. Puede que no los conozcas, pero la tensión del momento te arrastra, porque la situación deja claro que son grandes. Y, siendo honesto, hay humor, pero también hay admiración. Es gracioso porque eran muchos, suena inocente, pero es admirable porque es una reacción genuina. No es un elogio dulce. Es simplemente un ser humano sorprendido al encontrarse con algo mucho más grande de lo que esperaba. Y quizás sea exactamente ahí donde todo encaja. Porque, al final, estas reacciones no hablan solo de BTS. Hablan del impacto invisible que ocurre cuando algo verdadero atraviesa una sala incluso antes de que suene la música. BTS no entra a un lugar como un grupo más. Hay una energía que llega antes que ellos, un silencio extraño, un tipo de atención que no es forzada, sino inevitable. Personas que no saben explicar por qué están mirando con más atención. Personas que aún no conocen ni una sola canción, pero sienten que algo importante está ocurriendo. Y eso es raro. En un mundo donde las celebridades se encuentran todos los días, donde los elogios son calculados y las reacciones muchas veces forman parte de un guión, lo que llama la atención de BTS es justamente lo contrario. El desconcierto, el nerviosismo inesperado, el wow, que se escapa antes del filtro social. La frase simple que parece pequeña, pero que carga un peso enorme. Estas personas no quedaron impresionadas solo por la fama. La fama, por sí sola, es común en este medio. Lo que sintieron fue la fuerza de algo colectivo, construido con tiempo, dolor, disciplina y una conexión real con millones de personas alrededor del mundo. BTS carga historias, carga expectativas, carga una multitud invisible que no está físicamente presente, pero que se siente en cada paso, en cada backstage, en cada sala a la que entran. Por eso, incluso quien no los conoce, lo siente. Incluso quien nunca ha escuchado una canción, lo percibe. Incluso quien cree que es solo otro grupo, cambia su expresión después de unos segundos. Porque no es solo música, es presencia, es impacto humano. Y quizá lo más hermoso de todo esto es darse cuenta de que BTS no necesita demostrar nada. Las reacciones hablan por ellos. El silencio nervioso habla por ellos. El respeto inmediato habla por ellos. Al final, lo que vemos no son solo artistas siendo reconocidos. Es un fenómeno siendo sentido, a veces incluso antes de ser comprendido. Y por eso, cada vez que alguien ve a BTS por primera vez, algo cambia. No siempre se puede explicar. No siempre se convierte en un gran discurso. A veces, lo único que queda es una sonrisa sorprendida, una mirada atenta, o simplemente una palabra, dicha casi sin pensar: «Wow». Y tal vez eso diga más que cualquier aplauso.